Jeremías capítulo 49. Vamos a estar leyendo la última parte del capítulo, del versículo 23 al 39. Y vamos a analizar el juicio que Dios trae sobre Damasco, Cedar y Elam. Damasco, Cedar y Elam. Dios trajo juicio sobre ellos. Y vamos a aprender algo interesante de estas naciones. Son pueblos que el Señor juzgó. Pero vamos a encontrarnos con ciertos principios que necesitamos considerar y aplicarlos a nuestra vida. En primer lugar, vamos a hablar de Damasco. Si tienen sus Biblias ahí en Jeremías 49, leamos del 23 al 27, por favor, y después vamos a hablar de Damasco, al terminar esta sección. Después leeremos del 28 al 33 para hablar acerca de Cedar y Azor, y por último vamos a leer del 34 al 39 para hablar acerca de Elam. Leamos por favor primero sobre Damasco. Dice aquí la palabra acerca de Damasco, versículo 23, se confundieron Amat y Arfad porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Damasco, hermanos. Esta profecía obviamente es de parte del Señor. Y aquí dice claramente acerca de Damasco. Quiero que noten conmigo, por favor, en el versículo 25, algo que caracterizaba a esta nación que nos lleva a entender cómo debemos comportarnos nosotros. Porque esto que ellos tenían en su corazón como nación los llevó a la destrucción. Dice el versículo 25, ¿cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? O sea, es una ciudad que tenía gloria, hermanos. Era una ciudad gloriosa. Aquí dice que era una ciudad alabada, la ciudad de mi gozo. O sea, una ciudad que producía gozo por la fama, por la gloria que tenía. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado nosotros, porque la fama, la gloria, puede llevarnos a la destrucción. Esta ciudad, a pesar de su gloria, de su fama, de su exaltación, no pudo contra la ira de Dios. Amén. Hay muchas personas en nuestros días, al igual que naciones, que piensan que por su gloria van a ser exentas del juicio de Dios. ¿Será posible eso, hermanos? Hay gente que se cree muy especial. ¿Conocen a alguien así? Espero que no seamos nosotros. Pero en la vida nos vamos a encontrar con gente que se cree muy especial. En particular cuando salimos a predicar, cuando estamos hablando con las personas acerca de recibir a Cristo, arrepentirse, ustedes van a notar que algunas personas creen que son muy especiales de manera que no necesitan a Dios. Dicen, yo no me porto mal, yo siempre hago cosas buenas, no le hago mal a nadie, por lo tanto, yo estoy bien. O sea, se exaltan, se glorían de que son buenas personas. Pregunta, cristianos, ¿habrá buenas personas? Una vez escuché a alguien decir que todos los seres humanos, por ende, somos buenos. Que si tú analizas profundamente en la vida de una persona o en la vida de las personas, te vas a dar cuenta que la gente realmente es buena. ¿Será posible, hermanos, pensar que somos buenos? ¿Acaso la Biblia dice que todos hemos pecado contra Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Alguien podrá alcanzar la gloria de Dios sin Cristo Jesús? No, la respuesta es no. Y sin embargo, esta ciudad, hermanos, en algún momento creyó, pensó que su gloria, su fama, los iba a librar de ser juzgados por Dios. Y aquí es cuando nos damos cuenta de que
Es un peligro exaltarnos o considerarnos superiores a los demás. La fama es pecado delante del Señor cuando confiamos en ella, cuando creemos que va a ser nuestro ticket de escape ante la ira de Dios. Vean lo que les ocurrió a ellos. En el versículo 23, el desmayo viene sobre ellos. Dice ahí claramente, acerca de Damasco se confundieron Amat y Arfad porque oyeron malas nuevas. ¿Qué oyeron, hermanos? Malas nuevas. Y es lo primero que tenemos que compartir nosotros. ¿Verdad que hay malas nuevas, hermanos? ¿Cuál es la mala nueva? La paga del pecado es muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esas son las malas noticias. Ahora déjenme darle las buenas noticias. ¿Sabemos cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? La dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Esas son las buenas noticias, hermanos. No tenemos que ir al infierno. Podemos salvarnos de esa realidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que debe causar las malas noticias? Vean lo que dice aquí. Las malas noticias deben causar que haya desmayo en nuestro corazón. ¿Que haya qué? Desmayo en nuestro corazón. En cierta manera, cuando tú y yo estamos compartiendo el fin del ser humano sin Dios, cuando estamos hablando de la realidad del infierno, lo que debemos orar y pedirle a Dios es que nos dé la capacidad de describirlo o mostrarlo de tal manera que la gente se derrita, como dice aquí, en aguas de desmayo. ¿Se derrita en qué? Aguas de desmayo. ¿Cuántos de ustedes honestamente sintieron temor, pavor, pánico cuando se dieron cuenta de que iban al infierno? ¿Alguien aquí, hermanos? ¿Saben que la realidad del infierno debe causarnos pánico a todos nosotros? Hermanos, el infierno es tan real como tú y yo estamos en este cuarto. Lamentablemente la gente piensa que el infierno no existe. Ellos creen y dicen, Dios no puede ser tan malo como para mandarnos al infierno. En algún momento Dios nos va a dar la oportunidad de todos ser parte del reino de los cielos. La realidad no es así, hermanos. Y nota aquí que dice, no pueden sosegarse. ¿No pueden qué, hermanos? Sosegarse. El desmayo vino sobre ellos. Entonces, quiero pedirte un favor. ¿Cuántos tienen parientes que no son cristianos? Familiares que están en peligro de terminar en el infierno. Creo que todos nosotros. Al estar leyendo esto, hermanos, no pude sino empezar a pensar en todas las personas que amo con todo mi corazón y que de alguna manera no están en los caminos del Señor. Y es obvio pensar primero en aquellos que amamos, ¿no es cierto? Y después podemos pensar en aquellos que no amamos, aunque todos deberíamos pensar en todo mundo, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Quiero invitarlos a que hagamos lo siguiente. Cuando estaba leyendo esto, estaba pensando, qué buena oración sería el pedir que cada una de estas personas que yo quiero que terminen en el cielo y no en el infierno, que al pensar en estas personas esté orando de tal manera que el Señor pueda producir en ellos un temor que los lleve, hermanos, a desmayar. Que en ellos se cree o se crea un terror al pensar en algún momento, de alguna manera, que sin Dios van a terminar en el infierno, de tal manera que no puedan sosegarse, de tal manera que no puedan tener paz. ¿No creen ustedes que sería una buena oración, hermanos? Pedirle a Dios que cause en ellos un temor tan grande por la realidad del infierno, de manera que no puedan tener paz. Y de esa manera, hermanos, a través de la guía del Espíritu, ser llevados a Cristo Jesús. Quiero invitarles, hermanos, que pensemos en las personas que amamos. En las personas que amamos, si no queremos que terminen el infierno, y pidamos que ellos sean inquietados con la realidad de que pueden pasar, si no se arrepienten, una eternidad en el infierno. Veamos aquí en el versículo 24, hermanos, dice, se desmayó Damasco, se volvió para huir,
y le tomó temblor y angustia. Noten ahí, ¿qué tenían ellos, hermanos? Temblor y ¿qué? Y angustia. Y dolores le tomaron. Temor y angustia y dolores. Y dice el 24 al final, como de mujer que está de parto. Como de mujer que está de parto. ¿Saben que la Biblia menciona mucho acerca de los dolores de parto como una situación terrible? Vayan conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses 5:3. Quiero mostrarles cómo Pablo usó esta expresión, hablando acerca de la destrucción que pronto viene sobre aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, hermanos. En particular aquí en lo que vamos a leer, 1 Tesalonicenses 5, hablando acerca de la tribulación, hermanos. Saben que la tribulación viene, ¿verdad que sí, hermanos? Mira lo que dice el versículo 3, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Cuando digan, ¿qué van a decir, hermanos? Paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Imagínate, hermano, la realidad del juicio de Dios. Cuando el ser humano muere, se ha declarado después de la muerte el juicio. Y todos nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Unos para vida eterna y otros para perdición eterna. ¿Cuántos ya estamos escritos en el libro de la vida? Ok, entonces el juicio que nos queda a nosotros es el tribunal de Cristo. El lugar donde vamos a ser premiados por todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero es vida eterna. Premios vienen para aquellos que están en Cristo y sean hallados en Cristo. Pero destrucción repentina, hermanos, para aquellos que estén sin Cristo. Regresemos a Jeremías, por favor, y en lo que estamos analizando aquí, Damasco se ha dado cuenta de su destino. Tienen temor, tienen angustia, hay dolor en ellos, como esa mujer que está de parto. Versículo 25 dice, ¿cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, vean lo que va a pasar con los hombres de guerra. Morirán en aquel día, dice el Señor. Sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. ¿Ha dicho quién? ¿Jehová de qué, hermanos? De los ejércitos. Nota, los hombres de guerra van a morir en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, el ejército del Señor es más poderoso que cualquier ejército. Amén. Y vean ahora lo que va a pasar con la hermosa ciudad alabada, la ciudad de Damasco. Versículo 27 dice claramente que el fuego consumirá el muro de Damasco. Y haré encender, dice la Biblia, fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Ben-Hadad, hermanos, es un título que hace referencia de los líderes de Asiria. Es el presidente de la nación, si tú quieres. La Casa Blanca, si tienes a bien, va a ser quemada por fuego, dice el Señor. Y es el fin, hermanos, para Damasco. Vayan conmigo ahí a Isaías 17. Solamente quiero mostrarles lo que va a ocurrir eventualmente con la ciudad. Ahorita la ciudad de Damasco sigue habitada, fue destruida, fue asolada por Babilonia, pero en nuestros días, si tú vas a Damasco, tú puedes encontrar la ciudad todavía de pie. Pero un día, hermanos, vean lo que dice Isaías 17:1. Esto está destinado para Damasco. Profecía sobre quién? Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Todavía no está en ruinas, hermanos, pero un día va a estar completamente en ruinas, dice la Biblia. Regresando a Jeremías, hermanos, vamos a leer ahora del 28 al 33 en el capítulo 49. Nos damos cuenta aquí que Damasco, una ciudad que se exaltó, una ciudad que confiaba en su hermosura y gloria, terminó bajo el juicio de Dios. A pesar de que tuvieron temor de Dios, a pesar de que tuvieron angustia y dolores de parto, dice la Biblia, no se arrepintieron y terminaron mal delante del Señor. Veamos ahora lo que le va a pasar, hermanos, a Cedar y a Azor.
Leamos del versículo 28 al 33. Dice la Biblia, acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová, levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos. Miedo alrededor, huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente. ¿Cómo vive, hermanos? Confiadamente. Ese es el otro error que vamos a considerar en un momento. Dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo. Y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Veamos la situación con Cedar, hermanos. El problema con Damasco es que era una ciudad que confiaba en su gloria. El problema de Cedar, hermanos, es de que ellos confiaban en su riqueza. Cedar era un país muy rico. De hecho, ellos estaban dedicados al ganado y producían mucho. Junto con la región de Arabia, ellos traficaban corderos, carneros, machos cabríos. Eran personas de comercio. La Biblia habla del ganado de Cedar. Y ellos también eran arqueros valientes. Cuando leemos en el libro de Isaías, nos damos cuenta de que ellos tenían la fama de tener un ejército con flecheros valientes, gente que manejaba bien el arco. Y la Biblia aquí claramente dice que ellos confiaban en su riqueza. Y lo podemos ver, hermanos, en el versículo 31. Subid, dice aquí, contra una nación. ¿Cómo era esa nación, hermanos? Pacífica, que vive confiadamente. Viven confiadamente. Tienen suficiencia, hermanos, riqueza, abundancia. Y lo vamos a notar en un momento más. Pero esto nos lleva a pensar lo siguiente. En cuestión de Damasco, la gloria no te salva de la ira de Dios o el juicio de Dios. Pero aquí, tu suficiencia, tu riqueza, todas tus posesiones materiales no van a poder librarte de la ira de Dios. El pecado, hermanos, solo tiene una solución. Es Cristo Jesús. Amén. No la fama, como vimos en Damasco, ni tampoco la riqueza o tu suficiencia material. Veamos lo que les pasó a ellos, hermanos. Cedar, dice la Biblia aquí, y Azor, que viene a ser la misma región. Si tuviéramos que pensar en ellos hoy en nuestros días, Cedar y Azor es lo que nosotros conocemos como Kuwait. ¿Han escuchado el país de Kuwait? Allá por Arabia Saudita. Ellos son Cedar y Azor. Mira lo que dice el versículo 28. Versículo 28 dice, acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de ¿quién? Babilonia. Así ha dicho Jehová, levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Así es que Dios está decretando aquí que van a ser asolados por los babilonios. Y vean el versículo 29. ¿Qué va a pasar con sus posesiones? ¿Qué va a pasar con todo lo que ellos tienen? ¿Podrán sostenerse todas estas cosas cuando venga Dios contra ellos por medio de los babilonios? No. Dice el 29. Sus tiendas y sus ganados tomarán. O sea, van a ser saqueados por los babilonios. Sus cortinas
y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos. ¿Cuál va a ser el clamor en medio de su situación, hermanos? Miedo alrededor. Ese va a ser el clamor. Babilonia viene para asolarlos, viene para saquearlos. Y nota lo que va a pasar con ellos. Versículo 30 al 32. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, escucha esto, porque tomó consejos contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Y ese es el designio, hermanos. Ese es el designio. Versículo 32 al final. Dice, a la mitad más bien del versículo 32, y los esparciré, ¿por cuántos vientos, hermanos? Por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón. Eso es lo que Dios dice en cuanto a Cedar. Ellos, hermanos, estaban en esta región, eran ricos, tenían todo lo que necesitaban para vivir independientemente de cualquier otra nación. Ellos tenían ganado, tenían cortinas, o sea, tiendas, utensilios, camellos. Tener camellos en el desierto, hermanos, era tener mucho dinero. ¿Y qué es lo que Dios les dice? Todos ustedes van a ser esparcidos por todos los lugares del mundo, por los 4 vientos, dice el Señor. Amén. Dice aquí la Biblia, ese es el designio, los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón. Ahora, vean lo que dice el versículo 31. Dios le dice a Babilonia, levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente. Dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Cuando dice ahí la Biblia que vive solitaria, hermanos, se está hablando de que es una nación que no necesita a nadie. Amén. Es una nación que vive independientemente. En otras palabras, es una nación, hermanos, que no necesita de nadie. Dice, vive solitaria. La independencia. Y en este caso, hermanos, quiero pedirles también un favor. Cuando estemos orando por gente que necesita a Dios, necesitamos pedir a Dios que rompa en ellos la insistencia de que no necesitan a Dios. Son personas que se creen independientes y piensan que solos van a poder vivir su vida aquí en la tierra y en la eternidad. La independencia, hermanos, de Dios es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Todos nosotros dependemos de Dios. Vean lo que dice aquí, versículo 31. Viven confiadamente. Es gente solitaria. Viven confiadamente. Creen que solos pueden lograrlo. Así es que vamos a pedir a Dios, en primer lugar, como vimos en Damasco, que Dios les ponga en su corazón un miedo increíble por las malas noticias. El hecho de que sin Dios terminamos en el infierno. Número 2, que la independencia que hay en sus corazones sea quebrantada por Dios. De manera que lleguen a entender que necesitan a Dios en sus vidas. Cedar, hermanos, pensó que no necesitaba a Dios. Habían logrado el éxito en todo lo que ellos acumularon a través de los años. Y ahora vean cómo terminaron ellos. Versículo 32 dice, serán sus camellos por botín. Lo más valioso que ellos tenían, hermanos, iba a terminar en mano de los babilonios. Y la multitud de sus ganados, nota, la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos. Vean el 32 al final, dice,
y de todos lados les traeré su, ¿qué, hermanos? Su ruina. ¿Dice quién? Jehová. Es el Señor hablando, hermanos. No podemos confiar en nuestra riqueza material. La riqueza material, hermanos, ante Dios es absolutamente nada. De hecho, Pablo en Filipenses capítulo 3 dice que todo lo que nosotros poseemos es basura. Dice, todo lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién, hermanos? A Cristo. En otras palabras, Pablo llegó a entender que todo lo que nosotros tenemos en la vida no sirve absolutamente para nada. Lo que es más valioso es ganar a Cristo y ser hallado en Él. Así es que tú y yo tenemos que entender lo que pasó con Cedar, hermanos. La multitud de sus camellos, la multitud de sus ganados, los llevó a vivir una vida independiente de Dios y fue su ruina. Dios dice, traeré ruina de todos lados. Ahora vean versículo 33. El fin de esta nación. Azor será morada de chacales, soledad, ¿para qué, hermanos? Para siempre. Soledad para siempre. Tú y yo que conocemos a Dios, sabemos que la relación más valiosa que tenemos es la relación que tenemos con Dios. ¿Acaso no, hermanos? Aquí en la tierra tenemos muchas relaciones. Relaciones con nuestros cónyuges, relaciones con nuestros parientes, relaciones con nuestros hijos, relaciones en la iglesia. Pero la relación más valiosa que tenemos es la relación que tenemos con Dios, hermanos. Vivir en el infierno, terminar en el lago de fuego, hermanos, es estar separado de Dios por toda la eternidad. Soledad para siempre, dice el Señor. Soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará, dijo hijo de hombre. Ahora veamos lo que ocurre con Elam, hermanos. La profecía sobre Elam. Leamos del versículo 34 al 39. Dice la Biblia aquí en Jeremías 49, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Interesante lo que viene sobre Elam, pero aquí vamos a entender el problema con ellos, hermanos. Vean conmigo en el versículo 35, ahí está la clave del problema con Elam. Para Damasco, hermanos, era la gloria y la fama. Para Cedar era su riqueza, la independencia que ellos tenían en cuanto a Dios. Pero para Elam era su ejército. Vean lo que dice el versículo 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Cuando dice el arco, está hablando de los arqueros, gente que era diestra para la flecha y el arco. Y el Señor dice, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su ¿qué? Su fortaleza. Hermanos, este era el problema de Elam. Ellos se sentían seguros porque tienen un ejército poderoso. La fuerza que ellos tenían era su ejército. Y el Señor dice, los voy a quebrar a todos. ¿Qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Muchas personas no solo confían en su gloria, su fama, su riqueza, su independencia, pero también, hermanos, piensan que van a tener la capacidad intelectual, la fuerza necesaria para poder sobrevivir ante la ira de Dios. Y quiero pedirte
algo. Como dice aquí, hermanos, en el versículo 35, yo quiebro el arco de Elam. Quiero pedirte un favor. Cuando estemos orando por gente que no conoce a Dios, gente que está lejos de Dios, hay que orar para que Dios los quebrante. ¿Para que Dios qué, hermanos? Los quebrante. Y no confíen en su propia fuerza. El quebrantamiento es necesario, hermanos. Si no somos quebrantados, nunca vamos a venir a Cristo Jesús, reconociendo que lo necesitamos. Así es que atendamos aquí lo que el Señor dice sobre Elam. Vean conmigo acerca de Elam, y hay cosas interesantes aquí. En el versículo 34 dice palabra de Jehová. ¿Estamos seguros de que es el Señor hablando aquí, hermanos? Es palabra de Jehová. Ahora vean conmigo en el 35. Así ha dicho Jehová. Y esos son los detalles de la profecía. En primer lugar dice, yo quiebro el arco. En otras palabras, tu ejército va a ser destruido. Y ahora, en el 36 dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. En otras palabras, los voy a esparcir a todos ustedes. Van a quedar repartidos por todos lados. Y ahora vean algo interesante aquí en el 37, hermanos. Algo que la gente no entiende de parte de nuestro Dios. Algo que tú y yo no vamos a experimentar. Dice el 37, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. En otros momentos, hermanos, nunca lo habían hecho. Nunca habían sido intimidados por el enemigo. ¿Por qué? Tenían un ejército poderoso. Era su confianza, los arqueros, el ejército que ellos tenían, era su plena confianza y nunca habían tenido miedo ante nadie. Y Dios les dice, van a tener miedo delante de los que buscan su vida. Y hermanos, no puedo sino imaginarme cuando, piensa por un momento, cuando una persona muere sin Dios. Cuando una persona muere sin Dios, ¿qué es lo primero que va a encontrar, hermanos? ¿Qué es lo primero que él o ella van a experimentar? Hermanos, dice aquí la Biblia que se van a intimidar delante de los que buscan su vida. Y yo creo que muchas de las personas cuando se encuentren en la eternidad sin Dios, hermanos, van a tener en primer lugar un gran miedo al darse cuenta de que viene el destructor por sus vidas. ¿Y quién es el que envía después del juicio a la gente al infierno, hermanos? Dios. ¿Amén? Es Dios, hermanos. Dios es el juez de esta tierra. Y dice aquí la Biblia, y traeré sobre ellos mal. Noten el versículo 37, la frase aquí después, y traeré sobre ellos mal. Y el ardor de mi ira, dice quién, hermanos. ¿El ardor de qué? De mi ira. La ira de Dios viene sobre los hijos de quién, hermanos? De desobediencia. Yo le doy gracias a Dios que todos nosotros aquí hemos obedecido el Evangelio. ¿Cuántos han obedecido el Evangelio de Dios, hermanos? El Evangelio de Dios es vida eterna. Nos rescata de la ira de Dios. Y sin embargo, hermanos, este pueblo iba a experimentar el ardor de la ira de Dios. ¿Qué necesitamos orar por la gente que no tiene a Cristo en su corazón, hermanos? En lo que aprendemos de Elam, que Dios los quebrante, para que no confíen en sus propias fuerzas, para que puedan entender, hermanos, que la ira de Dios viene sobre ellos. La ira de Dios viene sobre ellos y necesitan entenderlo para que puedan escapar de la ira de Dios por medio de Cristo Jesús, quien murió en la cruz por sus pecados. La Biblia dice aquí en el versículo 38, y pondré mi trono en Elam. ¿Qué va a poner el Señor, hermanos? ¿Su trono en dónde? En Elam. Un día las cosas van a cambiar. ¿Estamos seguros de que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, hermanos? Un día tú y yo no vamos a ver el pecado más en esta tierra. Nosotros mismos vamos a ser transformados, no vamos a tener más esa naturaleza pecaminosa. El Señor eventualmente va a poner su trono, hermanos, en todo lugar aquí en la tierra que ha osado pecar contra Él. El Señor va a reinar, hermanos.
Pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. ¿Está claro lo que va a pasar con ellos, hermanos? ¿Siguen confiando en sus ejércitos? Adelante. La Biblia dice no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Nosotros peleamos con el Santo Espíritu del Señor, hermanos, no con nuestras fuerzas. Pero noten ahora el versículo 39. Y aquí viene algo interesante que me llama la atención y que podemos apreciar de nuestro Señor. Haciendo un pequeño resumen aquí, hermanos, tenemos a Damasco, una ciudad gloriosa, una ciudad que es exaltada, es grande, es famosa, y sin embargo Dios los destruyó a pesar de su fama y su gloria. Tenemos a Cedar, hermanos, que confiaba en su riqueza, confiaba en su potencial económico, en su independencia, no necesitaban a Dios y Dios los destruyó. Vemos a Elam aquí que tiene un ejército poderoso y Dios dice voy a quebrantar a tu ejército y vas a ser esparcido por todo lugar, vas a quedar destruido. Pero, nota lo que les dice, haré volver a los cautivos de qué, hermanos, de Elam, dice quién, Jehová. ¿Saben que el Señor es grande en misericordia, hermanos? Y que a pesar de que hay naciones como Damasco, como Cedar, como Elam, que se rebelan contra Él, dentro de esas naciones siempre hay personas que se arrepienten. ¿Verdad que siempre hay personas que se arrepienten, hermanos? Hay personas que reconocen su pecado delante de Dios, que reconocen su situación y vienen a Cristo Jesús. Dios siempre tiene un remanente, hermanos. Dios es un Dios de gracia. Vean conmigo en Isaías 19, por favor. Quiero que vayan a Isaías 19. Algo interesante que el Señor escribió aquí para nosotros, que nos muestra la misericordia de Dios. Isaías 19, hermanos. En el versículo 25, hay 3 pueblos aquí mencionados por nombre que hemos visto en la Biblia cómo Dios ha tratado con ellos, cómo Dios los ha juzgado, cómo Dios los ha maltratado de alguna manera por su pecado, hermanos, para que se arrepientan, o castigado, disciplinado, como quieras ponerlo. Pero vean lo que dice Isaías 19, 25. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío. ¿Qué pueblo es ese, hermanos? ¿Israel? ¿Qué pueblo es? Egipto. Vean lo que dice el Señor, bendito el pueblo mío. ¿Y cuál es ese pueblo? ¿Cuántos de ustedes podrían pensar que un día Egipto va a ser pueblo de Dios? ¿Saben que ahorita Egipto no es un pueblo de Dios? De hecho, tiene muchos problemas con el islamismo o el islam. Y sin embargo, la Biblia dice aquí que el pueblo mío, Egipto, será bendito. Y además, mira lo que dice, y el asirio, nota, el pueblo asirio, ¿obra de qué? De mis manos, obra de mis manos. Oh, y luego dice, e Israel, mi heredad. Egipto, Asiria, Israel, el Señor dice que las bendecirá. En Apocalipsis leemos, hermanos, en el capítulo 5 leemos cómo es que Dios de muchas naciones, de muchas lenguas, de muchos pueblos, ha rescatado a personas. Personas de muchas naciones, de muchos pueblos, de muchas lenguas, se han entregado a Cristo Jesús, hermanos. El Señor siempre tiene un remanente en cada lugar, en cada nación. Y en este caso, Elam, hermanos, Elam, dice aquí, los cautivos de Elam volverán. Ahora, vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 2. Vamos a analizar algo interesante en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 2? ¿Qué es lo que pasó ahí? El Señor les dice a los apóstoles que se mantengan juntos porque la promesa del Padre va a venir sobre ellos. ¿Se acuerdan? La venida del Espíritu Santo sobre ellos. Hechos 2, por favor, y quiero que vean aquí algo que debemos apreciar de nuestro Señor, porque
Es verdad que juzgó a Damasco, a Cedar y a Elam, pero algo que no debemos olvidar es que el Señor es grande en misericordia. Dice aquí el versículo 1, capítulo 2 de Hechos: cuando llegó el día de ¿qué, hermanos? De Pentecostés. Estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Escucha aquí, ¿de todas qué, hermanos? Las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice? Elamitas. ¿De dónde vienen los elamitas? De Elam. ¿Cómo es posible que haya elamitas en este lugar? Jerusalén. Nota, versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el versículo 9 dice: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigilia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, gente que se convirtió al judaísmo, cretenses y árabes. Les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban a todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: ¿están llenos de qué? De mosto. Y ustedes saben lo que pasa después. El primer discurso ¿de quién? De Pedro. Y después de que él predica, la pregunta fue: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué dijo Pedro? Arrepentíos. Arrepentíos. Y es lo que estamos buscando, hermanos. Vean conmigo ahí en el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de ¿qué, hermanos? De los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que estamos hablando de que la gente se convirtió a Cristo Jesús y se convirtieron en parte del pueblo de Dios. Los cristianos aquí, hermanos, nacieron a través de la predicación y el Espíritu Santo obrando en sus corazones, nacieron de nuevo y fueron hechos parte del cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia, hermanos. Regresando a Jeremías, terminamos con esto, hermanos. ¿Qué es lo que nos muestra la Biblia aquí? ¿Qué es lo que nos muestra? En el versículo 39, haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Haré volver a los cautivos ¿de qué? De Elam. Y en Hechos encontramos elamitas. Y quiero ponerles esto, no quiero espiritualizar el texto, pero sí quiero sugerirles algo. Cautivos de Elam. Quiere decir, hermanos, que están atrapados, están bajo la autoridad del enemigo Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Satanás es el príncipe de este mundo, hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos orar para que el Señor libre a esos cautivos.
Y quiero dejarlos con esto. Damasco, Cedar y Elam están hablando a nuestros corazones, hermanos, de lo que mucha gente tiene en sus corazones. Y es la idea de que pueden con sus propias fuerzas, con su riqueza, con su fama, con su gloria, lo que tú quieras, librarse de la ira de Dios, pero no van a poder. Esa es la realidad. Y tenemos que orar, hermanos, para que sean librados, para que sean quebrantados, para que dejen de confiar en su independencia de Dios y puedan empezar a confiar en Dios, y que sean libres de la cautividad en que se encuentran, para que puedan encontrarse, hermanos, contigo y conmigo en la eternidad, en el reino de los cielos. El Señor es bueno, hermanos, y desea que todos se arrepientan y que todos vengan a Cristo Jesús, pero no todos lo van a hacer. Eso está claro, hermanos. Tenemos que orar por aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Y quiero invitarlos que en este momento pensemos en alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Ahí en tu corazón, piensa en una persona por nombre que no tiene a Jesús en su corazón, que tú conoces, y lo vamos a poner en las manos de Dios. Vamos a orar por esta persona. Y vamos a orar de acuerdo a lo que hemos visto aquí en estas 3 ciudades. Oremos. Piensa en esa persona. Considérala ahí en tu corazón. Esa persona no tiene a Cristo. Esa persona va a experimentar la ira de Dios. Esa persona va a terminar en el infierno. Va a terminar en una soledad para siempre. Va a terminar atormentada esa persona por toda la eternidad, en un lugar que la Biblia describe como el llorar y crujir de dientes, donde la llama no se extingue, donde no hay fin para el dolor y el sufrimiento. Padre, queremos pedirte en primer lugar que esta persona que tenemos en nuestro corazón, que tenemos en mente, Padre, que no te conoce, que no se ha arrepentido todavía de sus pecados, que sigue confiando en su gloria personal, que sigue confiando en su independencia de ti, Padre, que sigue confiando en sus propias fuerzas. Queremos pedirte, Padre, que causes en esa persona un temor que no lo deje en paz, que de alguna manera, Padre, tú le reveles la realidad del infierno y el fin que le espera si no se arrepiente. Padre, por favor, causa que esta persona tenga un temor en su corazón por la realidad del infierno y una vida sin Dios por toda la eternidad. Padre, quebranta a esa persona. Padre, que pueda entender que no puede ser independiente de ti. De alguna manera muéstrale, Padre, que necesita depender de ti en todo. Padre, por favor, quebranta su corazón, quebranta su dependencia en lo que tiene o en lo que es, para que pueda arrepentirse, Señor. Mi Dios, por favor, permite que esta persona sea librada del cautiverio en que se encuentra. Rompe todas las cadenas, Padre, de esclavitud en que se encuentra. Líbralo de las manos del enemigo. Libra a esta persona, Padre, del poder que Satanás tiene sobre su vida, por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados que podemos encontrar en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo convenza a esta persona de pecado y de justicia a través de Cristo. Y que pueda encontrarse, Señor, pidiendo perdón para perdón de pecados. Dale la oportunidad de nacer de nuevo. Dale la oportunidad de entregarse con todo su corazón a ti, Padre. Señor, confiamos en ti. Confiamos en tu misericordia. Confiamos en la realidad de que tú eres un Dios lleno de gracia. Un Dios de segundas oportunidades. Un Dios que está dispuesto a rescatar a aquel que se arrepiente, Padre, y viene a ti corriendo para pedir misericordia y perdón. Confiamos en ti, Señor, y dejamos a estas personas en tus manos. Padre, gracias, porque tú has prometido
regresar del cautiverio a los elamitas. Y Padre, en esta hora, en este momento, consideramos a todas estas personas que hemos traído delante de ti como elamitas. Gente, Padre, que tú vas a rescatar. Y Padre, permítenos el gozo de verlos en el reino de los cielos con nosotros. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, así como nos perdonaste a nosotros, Padre, y los ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, por favor, para despedirnos, y recuerden que en la iglesia también adoramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y recuerden que lo que hemos aprendido hoy, hermanos, la ira de Dios sobre estas naciones fue una realidad para ellos y va a ser una realidad para aquellos que no tienen a Cristo. Sigamos orando y perseverando por aquellos que no tienen a Cristo, hermanos. Llevémoslos siempre en oración e intercesión delante del Padre para que se salven. Que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Despidámonos diciendo lo que siempre decimos al final de la noche. ¿Cuántos podemos descansar en paz, hermanos? Porque estamos en Cristo, ¿verdad que sí, hermanos? Nos despedimos diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mis hermanos están aquí al frente si alguien necesita oración.